Muchos, me incluyo, ¿no? Muchos hemos vivido tiempo, hemos pasado, hemos estado acá en esta congregación o en otras congregaciones o así porque Dios me salvó. Me conformo solamente con que Dios me salvó, con que Dios me reconcilió con Él, con que Dios me perdonó. Muchas veces estamos así, solamente permaneciendo solamente en esa base de que Dios me salvó y Dios me perdonó. Muchas veces hemos vivido así, y me incluye que hemos vivido así, con solamente permanecer, como decía Ana. Solamente hemos permanecido y nos conformamos muchas veces con eso. Y la palabra de Dios nos alienta a que seamos reconciliadores, que no nos quedemos con la base solamente de que Dios me perdonó, de que Dios me salvó, de que Dios me salvó del pecado, me salvó de las drogas, del alcohol, de la pornografía, de la fornicación, de un montón de ejemplos, hay varios. Muchas veces nos pasa eso y nos quedamos en la cómoda, porque estoy cómodo en el lugar donde estoy. Y hay veces que, como estoy cómodo, me relajo, estoy tranquilo, no molesto a nadie y nadie me molesta a mí. Muchas veces hemos vivido así. Pero el reino no termina ahí. El reino de Dios, si hemos sido rescatados de las tinieblas y fuimos llevados al reino de Dios, si fuimos rescatados de la oscuridad a la luz, entonces hay más. Entonces hay más. Es ahí donde empieza nuestra misión, donde empieza nuestra tarea. Dios me salvó, Dios me restauró. Bueno, ¿y ahora qué hago? En Hechos, en los primeros capítulos de Hechos, las personas que estaban ahí, Pedro predicó, 5.000, 3.000 personas conocieron a Dios, después 5.000 y los que estaban recién reconciliados con Dios le preguntaban, ¿y ahora qué hacemos? Se fueron a los apóstoles y digo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Y esa debería ser la disposición de nuestro corazón, la disponibilidad de nuestro corazón. Ahora que escuché la palabra ayer, que escuché la palabra de Maxi, de Dani, de Ana, y ahora la palabra que venimos escuchando en estos días, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué tengo que hacer? Esa debería ser la disposición, la disponibilidad de nuestro corazón. En Hechos 11 dice lo siguiente, dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. ¿Dónde estaban? Muy bien. Estaban haciendo su tarea entonces, porque dice la palabra de Dios que van a ser testigos tanto en Jerusalén, en Judea, entonces estaban haciendo su tarea. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Los gentiles son las personas que no han conocido a Dios, o que supuestamente no lo conocían. Bueno, acá dice que sí. Dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿No? Se veía ahí o sea, no se juntaban, no había una relación con esas personas, ¿no? Las personas que conocían a Dios con las que no conocían, no había una buena relación. Ayer nos compartían eso, ¿no? Que había diferencias de religiones y todo eso. Y bueno, y entonces discutían esto. No, ¿cómo puede ir vos a la casa de tal persona si no conoce a Dios, no se circuncidó? ¿Cómo vas a comer con ellos? ¿Cómo te vas a sentar en la misma mesa? ¿Cómo vas a compartir un mate con esa persona que no conoce a Dios? No. Después sigue diciendo, entonces comenzó Pedro a contarles por orden
lo sucedido diciendo. Dice, y cuando fijé los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Sigue diciendo el 7. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o no lo llames tú inmundo. Y sigue diciendo el 10, y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. ¿No? Vemos cómo Dios le habló en la visión a Pedro 3 veces. Dice que esto pasó 3 veces. Vemos acá la resistencia de Pedro, ¿no? La resistencia humana de dudar, de resistirle a Dios cuando nos da una tarea. No, ¿yo cómo puedo ir a tal lugar si no conocen a Dios? Si no, capaz que me contamino, o capaz que no puedo ir ahí. Porque capaz no estoy siendo, capaz que me puedo perder, o capaz que no puedo ir ahí. Ese era el pensamiento que tenían en ese momento. Y quizás muchas veces lo tenemos nosotros. No, yo no me puedo juntar con tal persona porque no conoce a Dios, y capaz que mirá si estoy con él o con ella o con tal persona y hago macanas. Dios a Pedro le habló 3 veces. Que no sea... Esto nos advierte que no debemos esperar que Dios nos hable tantas veces. Seguramente a un montón de personas Dios nos habló. No esperemos que Dios nos siga hablando, y no hacer nada. No esperemos a que pase algo para que me pase algo trágico para servirle a Dios, para obedecer la voz de Dios. No esperemos tanto. No, podemos ver también en la antigüedad, ¿no? También en Jonás, que tenía que ir a Nínive a predicar, tenía que ir a hablar de Dios porque estaban desobedeciendo. Entonces él desobedeció también. Y no, ¿cómo voy a ir yo ahí? Bueno, lo tragó un pez. Quizás a nosotros no nos va a tragar un pez, pero te puede atrapar algo grande, te puede atrapar un pecado y yo tengo que ir allá y voy para el otro lado. Y muchas veces nos enredamos en un montón de cosas por no ir en la dirección correcta. Nos enredamos en el camino y nos perdemos. Y bueno, después dice que Jonás se arrepintió, estuvo orando ahí y bueno, Dios obedeció después y fue a Nínive y predicó y todo eso. Y habló de la obediencia y del perdón y de la misericordia. Y bueno, Dios, a través de la decisión que tuvo, fue y compartió. Podemos ver varios ejemplos de esto. Después sigue diciendo Hechos 11:11, dice, y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba. Estábamos hablando de Pedro, ¿no? Enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar, ¿no? Otra vez, Pedro estaba medio dudando todavía. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 humanos y entramos a la casa en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio.
Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas nosotros seremos bautizados por el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don a nosotros que hemos creído en el Señor, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Muchas veces nos pasa eso, ¿no? Porque dudamos tanto de que Dios quiere trabajar en nuestra vida y quiere que nosotros trabajemos para Dios en el mundo y dudamos de Dios, del mensaje y nos pasa esto, ¿no? Que estamos siendo estorbo. Es fuertísimo que seamos estorbo, ¿no? Tengo afuera en mi casa escombro y es molesto el escombro, estorba, no es bueno a la vista. Que no seamos así, no sería una buena decisión de nosotros dudar. Le debemos creer a Dios. Dios tiene un montón de cosas preparadas para nosotros, obra de antemano Dios nos preparó para que estemos en ellas y hay que creerle y hay que obedecer a Dios, ¿no? Pedro, después de todo esto, después de dudar, bueno, obedeció, fue hasta la casa y habló y esas personas fueron llenas del Espíritu Santo. Nosotros tenemos ese mismo poder de ir a lugares y que personas sean llenas del Espíritu Santo, porque tenemos ese poder. Cuando yo me junto con alguien en alguna casa, cuando me junto con alguien, ¿qué hablamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Nos edificamos? ¿Oramos? Muchas veces capaz que me junto a jugar a la Play y paso horas jugando a la Play y capaz que de la prédica no hablé nada. De lo que se compartió un sábado, de lo que se compartió un domingo, no hablamos nada. Y cuando nos reunamos, que cambie esa manera de ver una visita o de juntarme con alguien. Que seamos, que nos alimentemos unos a otros. Amén. En 2 Corintios 5, 18 dice, Dios no ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Dios. No está diciendo si yo tengo ganas. Si vos tenés ganas, hacé la tarea y reconciliar a las personas con Dios. No está diciendo eso. No está diciendo de que si yo tengo ganas o si es mi deseo. No, es tu tarea. Es tu tarea. Es nuestra tarea. Es nuestra tarea de reconciliar a las personas. No podemos pasar la vida sin hacer nada, sin reconciliar a una persona con Dios. No deberíamos ser así, de pasar la vida sin cumplir con esta tarea. Porque Dios nos dio esa tarea. Y después sigue diciendo, arriba no lo leí, dice, y todo esto es un regalo de Dios. Y todo esto es un regalo de Dios que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y nos dio la tarea de reconciliar a la gente con Él. Es un regalo que nos dio Dios. Cuando le regalamos algo a alguien, ¿te gusta que te lo desprecien? No, es re feo. Estamos abriendo los regalos así re lindo. Una pelota, bueno, a mí, qué sé yo, tenía 8 años, una pelota, y capaz que el otro me regalaba un par de medias, y bueno, a esa edad, viste que no te gusta que te regalen ropa, es juguete y todas esas cosas, y capaz que la otra persona se debe sentir re mal, ¿no? Es re feo, ¿no? Que te desprecien un regalo.
¿Y por qué nosotros hacemos eso muchas veces con Dios? Nos está dando esa tarea, ese hermoso regalo de reconciliar a la gente con Él y lo despreciamos ese regalo. Y no cumplimos con esa tarea. Ey, determinate a convencete, a hacer lo que tenga que hacer para cumplir con esa tarea. Si todavía no te reconciliaste con Dios y hay cosas en tu vida de que Dios no está trabajando ahí, este es el momento. Hoy es el momento. Este campamento es el momento de reconciliarte de verdad con Dios, de tener esa comunión, de estar unido a Él para cumplir esa tarea y no despreciar ese regalo. No despreciemos el regalo de Dios. No lo pongamos triste a Dios por despreciarlo. No pongamos triste al Espíritu Santo por despreciarlo. No lo pongamos triste. Por favor, cumplamos con esa tarea. Cumplamos con esa tarea. Cuando estás en un regalo, sabés que gastaste plata para ese regalo. Gastaste dinero, tu esfuerzo. Para un regalo, capaz que puede ser chico, grande, pero es un regalo y gastaste. Y Dios dio a su Hijo, No despreciemos eso, no lo despreciemos, no despreciemos a Cristo. Nos dio todo Dios para que cumplamos con esta tarea. Como le decía, ¿no? Nadie puede reconciliar a otro si no fue reconciliado primeramente. Yo no puedo hablar de cualquier otra cosa. No puedo hablar de matemáticas o enseñar matemáticas y no sé, yo no sé nada de matemáticas. O sea, sé poco y nada, sumar, restar y dividir. 2 cifras, no sé. Y no le puedo enseñar a otro y no le puedo hablar a otro cómo tiene que hacer. Yo tampoco. No puedo ir a reconciliar a otra persona y no estar reconciliado en todas las áreas de mi vida, en Dios. No puedo. Porque si no estaría estorbando a la otra persona. Porque todo se transmite. Todo lo que nosotros tenemos afecta a otro. Pareciera que no, pareciera como que en lo espiritual es como no se ve, como lo espiritual capaz no se ve y no se ve, entonces como que lo tomamos en poco. Pero no es así, es mucho más grande. Lo espiritual es mucho más grande. Dios nos rescató y nos llevó a su reino. Nos rescató del reino de las tinieblas y nos llevó al reino de su luz admirable y nos trasladó. Y en ese orden, en ese reino hay un orden. O sea, yo no puedo vivir desordenado en mi vida tampoco, como se nos viene compartiendo. Mi vida no puede ser un caos. En mi pieza no puede estar ordenado solo una parte y la otra un desastre total. En mi vida tampoco. En el reino de Dios no hay empleados, porque el empleado solamente hace lo que tiene que hacer. Vos vas a trabajar y solamente tenés que hacer lo que te mandan a hacer nomás. Y no haces nada más que eso. Cumplís con tu tarea, pero hasta ahí nomás. Un empleado solamente cumple con lo que le dicen. Dice, de la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. No solamente vivamos como empleados de solamente cumplir con nuestra tarea y nada más. Debemos ir una milla extra, debemos ir por más. Debemos ir por más.
No debemos ser como esos siervos inútiles que solamente hacen lo que se le dice. Como esos empleados que solamente hacen lo que se le dice. Debemos ir por más. No solamente una persona, 2, 3, 4, 5. No solamente ir hasta lo último. Pero si no damos, si no damos lo primero, difícilmente iremos hasta lo último. Hay que ser agradecidos a Dios por todo ese regalo que nos dio y cumplir con la tarea. En Romanos 5:10 dice: si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, éramos enemigos de Dios. Y Dios no le importó cómo estabas viviendo. Dios te rescató. No le importó cómo era tu vida, si tu vida era desordenada, si tu vida era un caos. No le importó. O sea, éramos enemigos de Él y aún así Él nos rescató. Y debería ser esa nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. No importa lo que el otro está viviendo. Debemos ir y reconciliar a esa persona con Dios. No importa cómo esté viviendo la otra persona. No nos tiene que importar eso. Si a Dios no le importó cómo llegaste vos a Él, no le importó. Dios quiere trabajar en esas vidas y nosotros no deberíamos ser de estorbo para esas personas, dudando. Dios vino hacia nosotros cuando no lo buscábamos. Un enemigo, Dios no lo estábamos buscando muchas veces. Algunos no lo han estado buscando y sin embargo Dios se nos apareció a través de una persona y nos habló y fuimos restaurados. Fuimos reconciliados con Él. Así también nosotros, que nos envía a otros para reconciliarlos. Hay personas que quizás se resisten, que no entienden, que parece que no quieren. A ellos hay que predicarles. Hay que anunciar la buena noticia que es Cristo. Hay que anunciar la buena noticia que es Él. Otra vez, ¿no? Como nos da la tarea, nos está dando la tarea de reconciliar a las personas con Él. Reconciliar no es discutir, no es ganar discusiones. Que yo sé más de Dios, si sé o no sé más de Dios. No es ir y discutir con esta persona porque no nos está llamando a ganar discusiones. No nos está llamando a señalar pecados. Reconciliar no es señalar pecados. Reconciliar no es ganar discusiones. No es imponer una religión. Reconciliar no es eso. Es restaurar esa relación es restaurar esa relación que se había perdido. Esa relación que se había perdido. Nuestra tarea es mostrar que Dios nos quiere restaurar a las personas. Volvé que hay un lugar en el reino. Hay un lugar preparado para vos, para que trabajes, para que le sirvas. Volvé porque hay obra de antemano que Dios preparó para que vos le sirvas. Lucas 19:10 dice esto: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vivimos así, hemos vivido perdidos,
Y, y Dios vino a eso, a rescatarnos y a rescatar a otras personas. Ese Dios que vive en vos, ese Espíritu Santo que vive en vos, vino a eso, a rescatar, entonces a salvar, a buscar lo que se había perdido. Hay personas que se están perdiendo y no podemos jugar al Evangelio, no podemos jugar al ser cristianos. Somos hijos de Dios, que obedecen. No debemos jugar a ser evangélicos, porque no somos evangélicos, porque somos hijos de Dios. No pertenecemos a una religión, pertenecemos a una vida. Y esa vida hay que vivirla porque vive dentro de nosotros. Y es ese Espíritu Santo que nos convence a hacer la tarea, a cumplir con nuestra asignación. Reconciliar a otro implica moverme. Yo no me puedo quedar quieto y predicar desde lo lejos. Tengo que acercarme a la persona y hablarle de Dios, no invitándolo a una reunión, no invitándolo a pasarla lindo un sábado y tomar mate después de compartir. No está hablando de eso. Es reconciliar a las personas con Dios. No es invitarlo a, che, te invito a Meguino 1641, que los sábados tenemos reunión a las 8:30. Eso no es reconciliar a las personas con Dios. Es hablarle de Cristo, de que Cristo restaura, esa buena noticia de que no tiene en cuenta tu pecado, no tiene en cuenta tu antigua manera de vivir o cómo estás viviendo ahora. No está hablando de invitarlo a una reunión. No dice que nuestra tarea es invitar a una persona a una reunión. Dice, nuestra tarea es reconciliar a las personas con Él. Muchas veces hemos pensado que era solamente eso. Era solamente invitar a una persona y que el que está predicando se encargue de que le llegue la palabra. Nosotros somos los reconciliadores. No solamente el que comparte acá o el que comparte en la célula o el que comparte, no solamente esa persona. Todos somos reconciliadores. Todos. Por más que sepamos mucho o sepamos poco o que quizás me congrego hace poco y no sé mucho de la palabra y no importa. Hay que hablar de Dios y hay que hablar de que Dios restaura, de que Dios renueva, de que no tiene en cuenta cómo estabas viviendo o cómo estás viviendo. No tiene en cuenta tu pecado, no tiene en cuenta nada Dios. Es más, lo echó al fondo del mar, se olvida de todo lo que has pasado, lo que viviste el viernes, de lo que viviste el sábado, de lo que viviste en estos días, si estuviste haciendo cosas que no son. Dios no tiene en cuenta eso. Entonces, vamos a salir a hablar. Vamos a salir a hablar de Dios. Espero que la decisión sea un sí en tu corazón, que la decisión de salir de este campamento no sea solamente una emoción que dure una semana, sino que dure toda una vida. Que dure toda una vida esas ganas de evangelizar, porque no evangelizamos, es reconciliar a las personas. No nos está llamando a evangelizar y a hacer un mega show, no está hablando de eso. Es reconciliar a las personas. Y la reconciliación es de cerca, no es de lejos y gritándole a las personas. Entonces cumplamos con nuestra tarea. Porque el que no cumple con la tarea es reprobado. No quiero pasar mi vida, y seguramente nadie quiere pasar la vida reprobando materia y no terminando la primaria o no terminando el secundario. Debemos estar en la universidad de Dios y avanzar y crecer y tener no título o cargos, pero avanzar en Dios. No me puedo quedar en la primaria, no me puedo quedar en el jardín. No me puedo quedar ahí en esa etapa de solamente ser salvo y perdonado. Tenemos la tarea de reconciliar. Somos testigos tanto acá en Comodoro, en mi barrio, con mi familia. En donde yo esté, tengo que reconciliar a las personas con Dios. En Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? Dice.
Porque eso dice las escrituras. Las escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Qué hermoso. No lo escribió Brenda, que le gusta trabajar con los pies eso. Lo escribí de Dios. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso es que nosotros hablemos de la buena noticia. ¡Ey! ¡Qué hermoso! Sin embargo, Dios dice que qué hermosos son los pies de los mensajeros. ¿Qué tal loco, Dios? Sin embargo, Dios no tiene en cuenta si sos lindo, si sos feo, si tenés los dientes chuecos, si sos cabezón. Dios no tiene en cuenta eso. Vamos y reconciliemos a las personas con Dios porque Dios dice que sos hermoso. Dice Juan 20:21. Estaba hablando Jesús, ¿no? Como me envió el Padre, así también yo los envío. Dios nos envió. Tenemos una tarea, tenemos una responsabilidad y no nos envió cualquier persona. No nos envió cualquier cosa. Nos envió el Padre, nos envió Dios. Qué hermoso privilegio de que Dios quiera trabajar en tu vida, quiere que vos seas un trabajador para Él. Qué hermoso. Y nos está hablando no todos vamos a estar acá compartiendo y hablándole de Dios a otras personas. Porque no todos fuimos llamados a estar acá. No todos fuimos llamados a estar en un púlpito o en un escenario, no todos. Tenemos la tarea de reconciliar a otros a través de otras áreas, de otro lugar. No nos sintamos menos si no estamos en lugares donde queremos estar. Capaz que queremos estar acá y nuestra tarea es otra. Nuestro lugar es otro, de reconciliar a las personas con Él. Todos fuimos enviados. No está diciendo que solamente un par de personas fueron enviadas. Solamente un grupo fue enviado. Todos somos enviados. No te desligues de tu responsabilidad. Qué hermosos son los pies. Después sigue, y esto que nos compartía, ¿no? En Hechos 1:8, que lo van a escuchar seguramente en la otra. Dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y bueno, yo no puedo ser testigo si primeramente no tengo al Espíritu Santo en mi vida. Cuando habla de poder, de que Dios nos dio el poder, está hablando de ese poder dunamis, que habla de una fuerza que nos capacita, que nos habilita a hacer lo que humanamente no podíamos. Porque humanamente no podemos, con nuestras fuerzas se nos van a agotar, nos vamos a cansar, pero Dios nos está dando el poder. Pero con nuestra fuerza no vamos a poder. Con mi fuerza no puedo, porque me canso. Pero con el poder del Espíritu Santo voy a ser testigo hasta lo último. Y no me voy a cansar. No me voy a cansar. Era hasta lo último y caminar hasta lo último. Y hablar y reconciliar a las personas con Dios hasta lo último. No me voy a cansar. Y no nos vamos a cansar. Si somos llenos del Espíritu Santo, no nos vamos a cansar de cumplir con nuestra tarea. No, porque este me hace renegar. Bueno, ese que te hace renegar necesita reconciliarse. No, pero este me está haciendo... No nos vamos a cansar y vamos a seguir amando a las personas, vamos a seguir amando a los que todavía se le está dificultando entender. No va a pasar eso, ¿no? Que cuando le hablemos de Dios a una persona, no va a querer saber, o capaz que sí, capaz que no, pero si nos pasa eso, no nos cansemos.
No nos cansemos de hablar, de insistir, porque en algún momento va a caer. La gota que cae en la roca tantas veces, en un momento ¡prá!, se rompe. Es lo mismo nosotros, no nos cansemos de hablarle a las personas de Dios. A esa persona que quizás te hizo algo, no nos cansemos. Por más que no haya hecho algo no muy bueno, malo, y no nos cansemos. No hagamos diferencias de reconciliar a una persona porque me cae bien, porque es mi amigo. Solamente porque me llevo bien con esa persona, a esa persona solamente reconcilio. A la otra persona que trabaja que trabaja conmigo en el jardín, no, porque esa es... No, a todos tenemos que ir a hablarle de Dios, donde estés, en la escuela, en el trabajo, en el instituto, en la universidad, en tu casa, a todos. No es poder para dominar. No estamos hablando de dominar personas que hagan lo que nosotros le tenemos. No tenemos que dominar a las personas. Nuestra tarea es que puedan entender que tienen un lugar en el reino para servirle a Dios. No es poder para imponer, sino para amar, para anunciar y reconciliar a las personas con Él. Ese Espíritu Santo nos da ese poder para romper miedos, para sanar heridas, para sanar esas heridas de palabras que nos han dicho. El Espíritu Santo, ese poder nos da palabras cuando no las tenemos. Cuando parece que me quedo mudo ahí cuando le estoy hablando a una persona, Dios nos da ese poder y sale palabra de Dios para reconciliarlo. Porque no puedo reconciliar yo con mis palabras. Debo reconciliar a Dios, a las personas con Dios a través de su palabra. O sea, si yo ni siquiera me tomo el tiempo de leer su palabra, si no tengo esa intimidad con Dios, si no lo contemplo a Dios a través de la Escritura, difícilmente yo puedo ir a hablarle a otro. Así que nuestra tarea ahora es capacitarnos en su palabra, aprender de Él. Ese Espíritu Santo nos da ese sostén cuando el camino cansa. Nos da ese sostén para que sigamos avanzando. Por más que esté acalambrado. Ayer me pasó que estaba a saltar y después me recalambré. Hay que seguir trabajando, por más que esté todo acalambrado, por más que parece, estoy todo machacado, sigo trabajando para Dios porque es una tarea y porque es el Espíritu Santo que me da el poder para seguir trabajando, para seguir hablando y para seguir reconciliando. Así deberemos ser, en el nombre del Señor. No, ayer nos compartían esto, ¿no? Que debemos ir a Jerusalén, eso que lo que es cercano en nuestra vida, nuestra familia, los amigos del barrio, a mi vecino, a esa persona que está en mi entorno más cercano. La reconciliación empieza en casa. No podemos hablar de un mensaje que no vivimos en lo cotidiano. No podemos hablar a otras personas si en mi casa es un caos, si mi vida es un caos. Cuando estaba hablando de Samaria nos compartía esto, ¿no? Que es lo incómodo, lo diferente, el que piensa distinto. Debemos ir a reconciliar a esas personas que piensan distinto, o a ese que me hirió, o a ese que social o culturalmente evito, es diferente. A esas personas tenemos que ir a reconciliar. Al que piensa diferente a mí, tenemos que ir a Samaria, tenemos que ir a ese lugar donde no me gusta estar, porque me hirieron o porque me hicieron algo. Ahí debemos estar también. Ahí debemos estar y hacer nuestra tarea. Porque es Samaria ahí donde duele, donde desafía. Samaria nos está desafiando.
Es ahí donde la misión confronta prejuicios. Nos confronta. La palabra de Dios dice, andá lo incómodo, no te quedes cómodo en una silla o en el sillón de tu casa. No, nos está diciendo que nos incomodemos. Debemos romper con esas barreras que tenemos en nuestra mente, las barreras internas que tenemos. Debemos romperlas y ir a hablar a lo incómodo, a las personas que es diferente, que piensa distinto a mí. No, también nos decían que hasta lo último de la tierra, nos dice la palabra de Dios, mejor dicho, hasta lo último de la tierra, hasta eso que es impensado, que parece que no voy a llegar a ese lugar, es ahí. Es aquello que nunca jamás imaginé alcanzar. Personas fuera de mi radar, lugares donde creemos que Dios no llega. Muchas veces pensamos eso, no, a Dios a ese lugar no va a llegar. No llega Dios a ese lugar porque nos parece impensado. Y Dios nos manda a esos lugares, a los lugares impensados. Pero es si yo tengo al Espíritu Santo y si estoy convencido de que tengo ese poder. La reconciliación no tiene fronteras. Imagínense si le hubiesen dicho solamente en Jerusalén y se hubiese quedado ahí, nosotros no hubiésemos conocido nada de Dios. Y sería egoísta de que nosotros nos guardemos la palabra de Dios para nosotros mismos, para nuestro entorno más cercano. Es ir y predicar a todos. Es ir y reconciliar a todos con Dios. En todo lugar, a toda persona. Cuando hay una vida que es llena de Dios, hay un testigo. Cuando hay una vida que es llena del Espíritu Santo, aparece un testigo. Aparece un testigo. Y ese testigo somos cada uno de nosotros. Eso es si están convencidos de que tienen el Espíritu Santo. ¿Lo tienen o no? Muy bien. Hay que alimentarlo entonces. No hay que hacerlo poner triste, que esté llorando por mis indecisiones, por mis indiferencias. Mateo 28, 19 dice, por lo tanto, ir, ¿y qué más sigue diciendo? Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a toda la nación y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos y los inviten a las reuniones. No está diciendo eso. No está diciendo eso. Vayan y hagan discípulos. Para ser un discípulo hay que trabajar. Hay que trabajar. Un discípulo obedece. Un discípulo aprende de quien le está enseñando. Nos están enseñando palabras. Nuestros apóstoles nos están enseñando palabras. Y Dios mismo nos está enseñando palabras a través de ellos. Y así deberíamos ser nosotros, enseñar a otros y hacer discípulos. En 2 de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores de Cristo. Un embajador no se representa a sí mismo, no cambia el mensaje, va donde lo envían. Somos embajadores de Cristo. Oh, y otra tarea más. No nos debe cansar hacer la tarea. No deberíamos cansar de cumplir con nuestra tarea. Somos embajadores. Nos vuelven a recalcar año tras año, si nos vuelven a recalcar año tras año que somos embajadores, que somos testigos, y porque no estamos haciéndolo, y porque no lo estamos haciendo. Y si, imagínense yo enseñando a cada rato del rol adelante, es porque no lo aprendieron. Y todo un mes, y 2 meses, y 3 meses, porque no lo aprendieron.
Y si Dios nos está diciendo, somos testigos, y venimos otro campamento y nos está diciendo, somos testigos, y otra vez somos testigos, hermanos, nos tenemos que cansar y debemos aprender de una vez por todas que somos testigos y tenemos que ir a hablar. Y este lugar tiene que estar pero lleno hasta allá al fondo. Pero no porque tengamos que llenar, sino porque haya personas entendidas, discípulos de Dios, embajadores de Cristo, testigos. Tenemos que llenar este salón o el salón de Ameguino y otros salones más, pero con personas entendidas. Y nuestra tarea es esa, que las personas se entiendan de que tienen una responsabilidad, de que son salvos, y no solamente salvos, sino que tienen una tarea y una asignación. Proverbios 11:30 dice, el que gana almas es sabio. ¿Cuánto quieren ser sabios? 2, 3, 4. ¿Cuántos quieren ser salvos? No, salvos ya fueron, perdón. Tienen que estar atentos. ¿Cuántos quieren ser sabios? Ganen almas para Dios. Ganen almas para Dios. Ganemos almas para Dios y que la disposición sea de nuestro corazón lo que dice Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Nuestra disposición debe ser esa. Estoy acá, ¿qué tengo que hacer? Envíame a mí. ¿Qué tengo que hacer? Hablar con tu líder, con el que esté discipulando. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir a visitar a uno? ¿A alguien? Mejor dicho, ¿tengo que ir a visitar a alguien? Bueno, voy. Lo disipulo, lo gano, lo empiezo a instruir en la palabra. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Esa debe ser la disposición de nuestro corazón. ¿Tengo que ir? Sí, voy. ¿Tengo que ir a tal lugar y hablarle? Sí, voy. La disposición de nuestro corazón debe ser esa. Pero no por obligación, sino porque sale de nuestro corazón. Porque debe ser natural en nuestra vida. Eso no debería ser una obligación. Debe nacer desde nuestro corazón, desde los deseos de nuestro corazón. Por último, les comparto este versículo, que es una oración de Jesús. En Juan 17, 11 y 12, Jesús se fue a orar como siempre al monte y estuvo orando con Dios, ya casi partiendo. Dice lo siguiente, Juan 17, 11 y 12, dice, ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Después, durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Tremenda oración la de Dios. Dice, durante el tiempo que estuve aquí, Señor, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera. Y esa debe ser nuestra oración, y esa debe ser lo que deberíamos hacer con las personas que Dios nos encargó. Que los cuidemos para que ninguno se pierda. Que esa sea la disposición de nuestro corazón hoy. Que todas las personas que Dios nos dio, en el trabajo, en donde estemos,
que los cuidemos a esas personas, para que ninguno se pierda. Qué hermoso sería que entendamos esto, que ninguno se debe perder. Jesús los cuidó, imagínense, los guardó, los cuidó, estuvo ahí presente con ellos, estuvo unidos, estuvo siempre con ellos para que no se perdieran. Porque seguramente, y como ahora también es difícil perderse, sin embargo, porque hay un montón de cosas que nos pueden hacer perdernos, hay un montón de distracciones que nos pueden hacer perder. Y en ese momento también, sin embargo, Dios los cuidó. Y nuestra tarea debe ser la misma, no solamente de un líder o de un colaborador cuidar a las personas. La tarea es de todos. La tarea es de todos, de cuidar a las personas, de guardar a las personas, para que ninguno se pierda. Amén.